Muy bien, ¿se ve la presentación? Sí, doctor, sí se puede ver. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de la farmacología de las hormonas pancreáticas y los fármacos antidiabéticos. ¿Ok? La diabetes ya saben ustedes que es una enfermedad crónica, controlable, y que se considera pues una de las enfermedades crónicas no transmisibles más importantes a nivel mundial, ya que hay una alta prevalencia a nivel mundial por efecto básicamente genético y de los factores ambientales que en ella se desarrollan. ¿Ya? Sabemos que en relación a las hormonas pancreáticas se secretan pues en la glándula pancreática, una glándula que se ubica a nivel retroperitoneal y que está compuesta de dos tipos de estructuras, ¿no? El páncreas endocrino y el páncreas exocrino, ¿no? El páncreas exocrino tiene que ver básicamente con el metabolismo de la digestión, básicamente, ¿no? Las enzimas pancreáticas. Y el páncreas endocrino es el que finalmente tiene que ver con la actividad y la síntesis de insulina, que se encarga de la regulación y el control de la glicemia en los pacientes, ¿no? Muy bien. Dentro de la estructura del páncreas endocrino, tenemos los llamados islotes de Langerhans. Estos islotes de Langerhans están compuestos por una serie de células que están claramente definidas y han sido claramente aisladas, ¿no? Dentro de ellas tenemos las células alfa. Estas células alfa son las que van a producir eh, el glucagón, ¿sí? El glucagón va a ser hiperglicemiante. Y las células beta, que ustedes están viendo de color celeste, que son productoras de insulina, que son las que van a tener que regular el nivel de glicemia, ¿no? Tenemos también las células delta. Esas células delta son las que van a producir somatostatina y algunas otras células adicionales que pueden producir la milina, la gastrina, ¿no? En el caso de la diabetes, tenemos la diabetes tipo 1, que es una deficiencia de producción de insulina por una necrosis básicamente o ausencia de células productoras, en este caso células beta, ¿no? Y la diabetes tipo 2 es cuando hay una producción más o menos respetable, pero que no es suficiente para mantener una adecuada glicemia, o se produzca también la llamada resistencia a la actividad de la insulina, ¿ya? De la insulina. La insulina de por sí es una enzima, es una Doctor, buenos hormona días. que sintetiza. ¿Sí? Doctor, un favor, ¿podría cerrar el menú de su PowerPoint para que se vea un poco mejor? No entiendo. ¿Podría cerrar el menú de su PowerPoint? La pestaña que está arriba, doctor, para que se vea un poco más ampliada la pantalla. Está un poquito más abajo, doctor. Ese. Ya, muchas gracias. Es una hormona sintetizada en los ribosomas de retículo endocasínico rugoso en el interior de las células beta, ¿no? Es producida como una hormona, como una prohormona, ¿no? Que es la preproinsulina, tiene 109 aminoácidos. Va a perder algunos aminoácidos y se va a generar la proinsulina, que tiene 83 aminoácidos. La insulina se va a encapsular en el aparato de Golgi de las células beta y solamente va a estar unido al péptido conector o llamado péptido C, el cual tiene 32 aminoácidos, ¿ya? 32 aminoácidos. Acá lo tienen ustedes el péptido C, ¿sí? Entonces la insulina va a ser un péptido que va a contener 51 aminoácidos, ¿no? Muy bien. Los gránulos con insulina y el péptido C van a ser liberados por hemiocitosis con participación del calcio como activador de los microtúbulos de potasio y zinc, ¿no? Se ha visto también que la proinsulina tiene acciones similares a la insulina. En cambio, el péptido C carece de acciones. Podríamos indicar de que, por lo tanto, de que la producción de insulina se podría medir también midiendo la concentración del péptido C, ¿ya? Usualmente el páncreas contiene 8 miligramos de insulina, en promedio más o menos, que nos dan un total de 200 unidades internacionales. Para la liberación de insulina se requieren básicamente algunos componentes, ya sean hormonales o ya también metabólicos. Recuerden que esta es una célula beta. La célula beta tiene el receptor GLUT2, que es el receptor de captación de glucosa, y va a más o menos medir el nivel de glicemia. Tiene también canales de potasio sensibles a ATP, tiene canales de calcio también en su membrana,
y que una vez que la glucosa es captada del exterior, la célula beta, lo que va a producir es la glicólisis generando ATPs. El ATP va a generar fosforilación o activación del canal de potasio sensible a ATP, por el cual van a ingresar iones potasio, ¿no? Los iones potasio van a generar despolarización, van a aperturar los canales de calcio, el calcio va a ingresar y se va a unir a los microtúbulos, y de esta manera se va a producir la hemiocitosis con liberación de insulina hacia la circulación, ¿ya? ¿Quiénes generan esto? La manosa, la leucina, la arginina, el péptido 1 glucagonoide, el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, el glucagón, la colecistoquinina, la actividad vagal, ¿ya? Asimismo, también tenemos la somatostatina, la leptina, la hiperglicemia y los ácidos grasos. ¿Cómo se metaboliza la insulina? En el hígado se metaboliza el 60% de la insulina, en los riñones 40%. Este dato es muy importante porque la insulina que se coloca en la región periumbilical va a ir directamente primero hacia el hígado, ¿no? Entonces, recuerden ustedes, la dosis que ustedes le colocan, casi el 60% se va a metabolizar, ¿no? ¿Cómo se produce el metabolismo? Se produce por reducción de los puentes disulfuro que hay entre la hormona. Tiene dos puentes disulfuro, como ustedes están viendo acá, la cadena alfa y la cadena beta, ¿no? Ahí se rompe esos puentes disulfuro, se separan las cadenas alfa y beta, ¿ya? Y por una enzima que es la glutatión insulina transhidrogenasa o llamada también insulinasa, produce la hidrólisis de las cadenas alfa y beta, ¿no? Debido a una acción catalítica de estas proteasas intracelulares, ¿ya? Termina finalmente la eliminación de la insulina. La vida media de la insulina es de 3 a 5 minutos. La cifra basal de la insulina es de 5 a 15 microunidades por mililitro, 30 a 90 picomoles por litro. La producción máxima es de 60 a 90 microunidades por mililitro o 360 a 540 picomoles por litro, ¿no? Muy bien. Una vez que es sintetizada la insulina, va a ir a realizar su acción biológica a través de un receptor, ¿no? Que es el llamado receptor de insulina, que ustedes lo tienen en color rojo. Aquí tenemos el receptor de insulina. Tiene actividad fosfatasa en el interior de la célula. ¿Listo? Entonces hace de que la célula, una vez que se una a la insulina, activa el receptor de insulina, adquiere la actividad de fosforilasa, activa una serie de proteínas como las de shock caliente, la GRB2, la SOS, los genes RAS, la quinasa del MAP, ¿sí? Y va a inducir mitogénesis, síntesis de proteínas, síntesis de glucógeno, o sea, va a inducir a que se produzca el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno y mejora el transporte de glucosa, ¿ya? Por otro lado, también va a permitir de que se sinteticen más receptores GLUT4, o estos receptores transmembrana de captación de glucosa, que permite que una vez que están en la membrana celular, capten la glucosa y esa glucosa sea interiorizada para que cumpla el objetivo de producir ATP a través del ciclo Krebs o se produzca el almacenamiento en forma de glucógeno. ¿Qué son estos receptores GLUT? Son receptores, como les decía, que van a captar moléculas de glucosa. Los GLUT1, por ejemplo, captan la glucosa basal. Se ubican en la placenta, en la barrera hematoencefálica, en el encéfalo, en los eritrocitos, riñones, colon y otros órganos, ¿no? El GLUT2 es el sensor de la glucosa por las células beta, o sea, solamente el GLUT2 están en las células beta. Y en la salida desde las células epiteliales del intestino, ¿no? Su ubicación, células beta, hígado, células epiteliales del intestino y riñones, ¿no? El GLUT3 se encarga de la captación basal de la glucosa. Se encuentran en encéfalo, placenta, riñones y otros órganos. El GLUT4, como hemos visto ahora, son los más importantes, captan la glucosa basal estimulada por insulina, ¿ya? O sea, son las que son inducidas por insulina. Se encuentran en el miocardio, en el músculo estriado, en el tejido adiposo y otros tejidos, ¿ya? El GLUT5 tiene que ver con el transporte de fructosa y se encuentran en el yeyuno. ¿Cuáles son los efectos endocrinos de la insulina? Principalmente tienen que ver con a nivel del hígado. A nivel del hígado inhiben la glucogenólisis, o sea, inhiben la degradación del glucógeno. Inhiben la conversión de ácidos grasos y aminoácidos en cetoácidos.
inhiben la gluconeogénesis, ¿sí? Incrementan la síntesis de glucógeno e incrementan la síntesis de triglicéridos y VLDL. Entonces, esos efectos biológicos fundamentalmente son dados a nivel de el hígado, ¿ya? No olvidemos las actividades biológicas que tiene justamente la insulina. A nivel muscular, va a incrementar la síntesis de proteínas y el transporte de aminoácidos, ¿ya? El transporte de aminoácidos. Incrementa también la síntesis a nivel muscular, la síntesis de glucógeno y el transporte de glucosa en el músculo. Asimismo, también incrementa la acción de la sintasa de glucógeno, mejorando la producción y almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno. ¿Okay? En el tejido adiposo va a producir mayor almacenamiento de triglicéridos. Por lo tanto, por eso es que el diabético va a presentar hipertrigliceridemia, ¿no? De que no hay acción de la insulina. Induce la acción de la lipoproteína lipasa para síntesis de ácidos grasos o esterificación de ácidos grasos y también inhibe a la actividad de la lipasa intracelular, ¿ya? Inhibe eso. Inhibe. Muy bien, ¿hay preparados sintéticos de insulina? Sí, hay preparados sintéticos de insulina, han ido mejorando durante todo el periodo de más o menos 50 años luego del descubrimiento de la insulina. ¿Ok? Y estos son las insulinas más utilizadas en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, se han clasificado las insulinas de acción ultra rápida, de acción intermedia y de acción prolongada. ¿Listo? Los perfiles de su actividad han sido medidos, han sido evaluados, ¿ya? Los de ultra rápida, entonces tiene que ver con su actividad biológica en horas, ¿no? Y de acuerdo a la velocidad de infusión de la glucosa, ¿no? Y mediramos por kilo por minuto, ¿ya? Lo normal, esta es la curva en negra, la punteada es la insulina lispro, aspart y glulicina, ¿no? Después vienen las de acción intermedia y larga como la NPH, ¿ya? Y las sostenidas como la insulina glargina y la insulina determina, ¿ok? Muy bien. Las de acción ultra rápida tenemos la lispro, la aspart y la glulicina. Aspecto cristalino, miren, generalmente entre 10 y 15 minutos ya están actuando. Su efecto máximo dura entre 1 hora y hora y media. Máximo tiempo de actividad de 3 a 5 horas. Y ahí están los nombres comerciales. De acción rápida está la insulina regular o llamada insulina cristalina, es la más frecuente, la más usada. Su inicio de acción es de 30 a 60 minutos. Dura su actividad de 2 a 3 horas. Mejor dicho, su pico máximo de acción es de 2 a 3 horas. La duración de su actividad es de 5 a 8 horas, ¿no? En el caso de la NPH, su aspecto es turbio, media lechosa. Inicio de acción de 2 a 4 horas, su pico máximo de 6 a 10 horas, y la duración máxima de efectos es de 10 a 16 horas, ¿no? Es la más larga, digamos, ¿no? Pero la de acción prolongada, tenemos ahí la glargina y la de temir. Ambas son de aspecto cristalino, el tiempo de inicio de acción es 1 hora, y el pico máximo, no hay pico máximo para la glargina, en cambio de temir de 6 a 8 horas, y su duración es de 20 a 24 horas. En el caso de la insulina de temir, 12 a 24 horas, dosis dependiente. Vamos a ver ahora la insulina de acción rápida, la insulina cristalina, ¿no? La insulina, las ultra rápidas ya hemos visto, lispro, aspart y glulicina, ¿no? Estas son de ultra rápidas. Es un análogo monomérico de la insulina, pero que en la posición 27 y 28, en esa posición, va a haber una inversión de prolina por lisina, ¿ya? De prolina por lisina. Esta modificación farmacológica permite que esta insulina pueda autoagregarse y formar dímeros y hexámeros, y que hace que su absorción sea corta y su inicio de acción de 5 a 15 minutos. Ahí tenemos la insulina aspartato, en la cual también en la insulina aspartato se va a sustituir la prolina por un aspartato de carga negativa. Le va a dar inmunogenicidad equivalente y que va a impedir también la agregación, ¿no? La insulina glulicina también es otra hormona de acción ultra rápida, en el cual se va a sustituir la lisina en la posición B3 por una asparagina y una lisina en la posición B29 por un ácido glutámico, ¿ya? Modificaciones farmacológicas que tienen el objetivo de producir la autoagregación de las moléculas de insulina, van a formar dímeros y hexámeros
La absorción les va a permitir muy rápida y su efecto va a ser mucho más rápido. La insulina de acción breve, tenemos la insulina regular o insulina cristalina. Como su nombre lo indica, es cristalina y es soluble. Tiene una acción breve por efecto de la asociación con el zinc. Se sintetiza por ADN recombinante. Sus efectos inician a los 30 minutos. Pico máximo de 2 a 3 horas vía subcutánea. Duran 5 a 8 horas. También tiene una disposición en forma de hexámeros con el zinc. Y dentro de su farmacodinamia y su farmacocinética va a originar 3 velocidades de absorción. ¿Ya? Por este motivo puede causar hipoglicemia postprandial tardía, ¿no? Por lo tanto, se debe administrar 30 a 45 minutos antes de las comidas. Es la única insulina que se puede utilizar también por vía endovenosa, porque los hexámeros pueden disociarse rápidamente en monómeros, ¿no? Esta insulina se usa en cetoacidosis, en el postoperatorio y en las infecciones agudas. La otra insulina es la insulina NPH, o llamada protamina neutra de Hagedorn, por eso se llama NPH. Su inicio de acción es 2 a 5 horas, dura de 4 a 12 horas el efecto, ¿no? Algunas desventajas de la molécula es que tiene muchas variaciones de su efecto, hasta 40-50% de sujeto a sujeto, ¿no? Reflejando una respuesta clínica impredecible. Esta variabilidad se debe en parte a que la NPH debe ser homogeneizada, moviendo suavemente el frasco antes de inyectarse. Acción que no realizan siempre los pacientes, no lo homogenizan, ¿no? La NPH produce un máximo efecto más temprano a edades menores, a las 3 horas en niños, a las 6 horas en adolescentes y a las 8 horas en adultos. Y terminamos en las insulinas de acción prolongada. En las insulinas de acción prolongada, estas se caracterizan por una mayor duración que la NPH. La absorción de la droga es en forma continua, sin la aparición de picos de insulinemia. Y estos cambios con respecto a su duración se hicieron mediante alteraciones en las estructuras de las insulinas, ¿no? Dentro de ellas tenemos la insulina Lantus o Glargina y la Levemir o llamada Letemir, ¿no? Cuya acción máxima es de 24 horas. También está la Tresiba o de Glude, cuya acción máxima es de 42 horas. ¿Qué modificaciones en la estructura se hicieron? Se agrega 2 moléculas de arginina en carboxilo y una sustitución de asparagina por glicina en la posición A21, en la cadena alfa 21, ¿no? Que le va a dar mayor solubilidad en solución ácida y la va a precipitar en el pH corporal. Por eso es que una vez precipitado, se forman los hexámeros que van a ir poco a poco eliminando los monómeros, ¿no? Por eso que su inicio de acción es de 1 a 1.5 horas máximo, de 4 a 6 horas, y puede mantenerse de 11 a 24 horas, por lo que estas modificaciones farmacológicas les permite tener una duración de un día, ¿no? Esta es la mecánica de la liberación sostenida, ¿no? Mire, la Lantus es una solución cristalina, se inyecta a nivel de la piel, es el cutáneo. A pH se va a empezar, como les decía, a precipitar y formar los hexámeros, ¿listo? Y poco a poco se van a ir liberando en forma de dímeros y de monómeros, ¿no? Que van a pasar hacia la sangre. Por eso que su efecto es, digamos, prolongado. ¿Cuáles son los regímenes de insulinoterapia? Tenemos la insulinoterapia intensiva. Esta se orienta en casi todos los pacientes tipo 1 y a muchos pacientes tipo 2, ¿ya? Y va a depender de la necesidad diaria total de insulina también que necesita el paciente. Usualmente se multiplica el peso por 0,55 y se otorga la mitad de la dosis total para cubrir las necesidades basales, ¿ya? Y tenemos la insulinoterapia ordinaria o la llamada escala móvil, ¿no? Que ustedes probablemente han escuchado, ¿no? En este caso, el tratamiento se aplica en algunos casos de diabetes tipo 2 y el régimen va a variar de una inyección al día o varias durante el día. En el caso de complicaciones agudas de la diabetes como la cetoacidosis, no solamente es el uso de la insulina por vía endovenosa, ¿ya? Sino que hay que ver la hidratación, el potasio y la necesidad de bicarbonato. En el caso de la insulina, usualmente la dosis se calcula de 0,15 unidades por kilo en bolo y una infusión de insulina de 0,1 unidades por kilo por hora por vía endovenosa.
Si la glicemia no cae de 50 a 70 miligramos por decilitro en la primera hora, hay que doblar la dosis de insulina. Por ejemplo, para un paciente de 70 kilos de 0,1, le vamos a dar 8 unidades por kilo de peso, ¿ok? Y empezamos con un paciente que tiene 400 de glicemia, digamos. Entonces, yo a la hora, y ya le estoy infundiendo a razón de 8 unidades por hora, según el cálculo matemático de la dosis, de 0,1 unidades por kilo por hora, ¿no? Entonces, pasada la primera hora, le hago una nueva glicemia. Si la glicemia de 400 me baja a 340, digamos, ha disminuido 60 miligramos, yo mantengo la misma dosis, o 8 unidades. Pero ¿qué pasa si tengo 400 al inicio y a la primera hora el paciente me reportan 390, no cumple este requisito? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Duplico la dosis, o sea, ya no voy a ponerle 8, sino le voy a poner 16, ¿no? Le voy a poner 16. ¿Ya? ¿Listo? Así se maneja la insulinoterapia intensiva. Cada hora hay que controlar la glicemia. Cuando ya el paciente tiene una glicemia menor de 250, usualmente se debe dar una infusión de dextrosa y disminuir la dosis a la mitad, con el objetivo de evitar hipoglicemia, ¿no? Con el objetivo de evitar hipoglicemia. ¿Qué complicaciones de la insulinoterapia? La hipoglicemia, que puede darse por consumo inadecuado de carbohidratos, ejercicio físico, dosis excesivas, ¿no? Puede aparecer síntomas neurovegetativos, frialdad, palidez, diaforesis, ¿no? Puede darnos convulsiones y coma, y episodios frecuentes, como por ejemplo lo que se llama la falta de percepción de glucosa. ¿Hay complicaciones de la insulinoterapia? Sí. Alergia a la insulina por hipersensibilidad inmediata, o urticaria local y sistémica por liberación de histamina de las células cebadas de los tejidos, ¿no? Efectos locales, ¿no? Abdomen de una mujer de 25 años con lipoatrofia por efecto de las inyecciones de insulina. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Mariela, no hay preguntas, ¿no? No, doctor, hasta el momento no. Perfecto. Ahora vamos a hablar de los hipoglicemiantes orales. Dentro de los hipoglicemiantes orales hablamos de las sulfonilurias, los derivados de la D-fenilalanina, las biguanidas, las tiazolidinedionas, los inhibidores de la glucosidasa, la incretina y análogos de la amilina. Dentro de las sulfonilurias podemos señalar que este grupo farmacológico aumentan la liberación de la insulina en el páncreas, producen disminución del glucagón, cierre de los conductos de potasio en el tejido extrapancreático. Acá tenemos una sulfoniluria como la glipizida. ¿Ya? La sulfoniluria lo que va a inhibir justamente al conducto o canal de potasio y al tejido extrapancreático. ¿Ya? Al inhibir al canal de potasio, el potasio no va a poder salir de la célula, va a aumentar su concentración intracelular, va a despolarizar la membrana, activando los canales de calcio y produciendo la mayor excreción de insulina, Dentro de las sulfonilureas tenemos las de primera generación como la tolbutamida y la clorpropamida. La tolbutamida tiene absorción y metabolismo en el hígado con mucha rapidez, su vida media es de 4 a 5 horas y es más segura en pacientes ancianos. En cambio, la clorpropamida es una molécula muy interesante, ¿ya? Su vida media es muy prolongada, 32 horas. Su metabolismo es lento a nivel hepático, ya 20 a 30% se va a eliminar sin cambios en la orina. Dentro de la reacción, dentro de sus efectos adversos, vamos a tener hipoglicemias severas, leucopenia y trombocitopenia. Está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática y renal, ¿ok? Y finalmente, la tercera molécula es la tolasamida, similar a la clorpropamida, pero su vida media es de 7 horas, ¿ok?
Muy bien. Ahora hablamos de los de segunda generación. En los de segunda generación tenemos fundamentalmente a la glibenclamida, una molécula muy, digamos, especial y muy reconocida durante varios años en el manejo de la diabetes. Su metabolismo es en el hígado, tiene menor actividad hipoglicemiante, la dosis va de 2,5 a 20 miligramos por día. Dentro de sus efectos adversos está la hiperemia cutánea con eh, el uso de alcohol, ¿no? Incrementa la eliminación de agua libre y está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática y renal. La otra molécula es la glipicida, vida media de 2 a 4 horas. Lo único que en este caso se debe dar la molécula 30 minutos antes del desayuno y con los alimentos disminuye la absorción, ¿no? La dosis es de 5 a 15 miligramos por día, máximo 40 miligramos por día. Estos ocasionan menos hipoglicemia, ¿no? 90% de su metabolismo es en el hígado y está contraindicada en insuficiencia hepática. La glimepirida es otra molécula de acción corta, la dosis es 1 miligramo, máximo 8 miligramos, su vida media es 5 horas, una sola vez al día y su metabolismo es hepático. Otro grupo son los secretagogos de insulina. Ahí tenemos la meglitinida. Tenemos también la repaglinida, ¿no? Ambos modulan la liberación de insulina en las células beta. Su acción es básicamente en el canal de potasio. Hay superposición con las actividades de las sulfonilurias de dos sitios y uno propio de unión. Su acción es rápida. La acción inicia a la primera hora y dura más o menos 5 o 8 horas. Su metabolismo es hepático a través de la citocromo P3A4 y su vida media de 1 hora. Están indicados en la oscilación de glicemias postprandiales, por lo tanto se debe ingerir antes de las comidas, dosis de 0,25 a 4 miligramos, máximo 16 miligramos, ¿no? Puede aparecer hipoglicemia si se retrasa el consumo de alimentos o no se come, ¿no? Hay que tener mucho cuidado o precaución en insuficiencia hepática y renal, ¿no? Otro grupo pertenece a los derivados de la D-fenilalanina. Ahí tenemos la nateclinida, que produce estimulación rápida de liberación de insulina y cierre de los canales de potasio. Restaura parcialmente la liberación inicial de insulina cuando se prueba durante una prueba de tolerancia a la glucosa, ¿no? Suprime la liberación del glucagón, está indicada en hiperglicemia postprandial aislada, no requiere ajuste de dosis, se puede dar antes de las comidas, absorción 20 minutos, metabolismo hepático a través del citocromo P12-9 y 3A4, su vida media es 1,5 horas y duran aproximadamente 4 horas. Otros beneficios es de que amplifica la respuesta secretora de insulina a una carga de glucosa. Es inocua en pacientes renales, se puede usar, ¿no? Nateclinida. El grupo de las biguanidas también es un grupo conocido. La estrella de este grupo es la metformina. Es una biguanida antigua, está vinculada con acidosis láctica. Su mecanismo de acción no está completamente descubierta, pero se ha visto que disminuye la producción de glucosa en el hígado por activación de la proteína quinasa activada por AMP5. Disminuye la gluconeogénesis en el riñón, produce lentificación de la absorción de glucosa en el intestino, produce mayor conversión de glucosa a ácido láctico por los enterocitos, estimula la glucólisis en tejidos y tiene mayor extracción de glucosa, o produce, mejor dicho, mayor extracción de glucosa de la sangre, ¿ya? De la sangre. También disminuye la concentración de glucagón, ¿listo? De glucagón. Su vida media es 1,5 horas hasta 3 horas, no se fija proteínas plasmáticas y no se metaboliza, ¿no? Su excreción renal es por el mismo compuesto activo, disminuye y entorpece el metabolismo del ácido láctico, se acumula insuficiencia renal y produce mayor acidosis. Eh, Se usa en diabetes mellitus, no incrementa peso ni hipoglicemia, disminuye las afecciones cardiovasculares y microvasculares. En síndrome metabólico se usa como una medicación preventiva, la dosis es de 500 a 2.550 miligramos, de preferencia antes de acostarse por una semana. Produce molestias gastrointestinales en 3 dosis. La toxicidad tiene que ver con anorexia, náuseas, vómitos, diarrea al 20% y disminuye la absorción de vitamina B12 y acidosis láctica, ¿no?
Está contraindicado en nefropatías, alcoholismo, hepatopatías y anoxia ística. Las tiazolidinedionas son un grupo farmacológico de hipoglicemiantes que van a producir disminución de la resistencia a la insulina. En realidad son ligandos del proliferador del peroxisoma receptor gamma activado, ¿no? El PPAR-G. Estos son receptores nucleares de esteroides y hormonas de tiroides, ¿no? Se encuentran en músculo, grasa e hígado. Estos receptores modulan los genes que intervienen en el metabolismo de lípidos y glucosa. Intervienen en la transducción de señales de insulina y diferenciación de adipocitos. Actúan también en el endotelio, en la inmunidad a nivel de la actividad del ovario y las células tumorales. En diabéticos, en el tejido graso estimulan la captación de glucosa y modulan la síntesis de hormonas lipídicas y citoquinas. Acá están los PPAR, ¿sí? Con la tiazolidinediona van a activar un activador de transcripción a través del receptor retinoide y van a generar la expresión de genes implicados en el metabolismo de glúcidos y de lípidos. Dentro de ellas tenemos la pioglitazona, que posee actividad PPAR alfa y gamma. Su absorción es 2 horas, es retrasada cuando se da con alimentos. Se metaboliza por la citocromo P. Se da una vez al día, dosis de 15 a 30 miligramos, máximo 45 miligramos. Disminuye los triglicéridos y disminuye la mortalidad por ACV e infarto, ¿no? La rosiglitazona es de absorción rápida, se fija a proteínas plasmáticas, metabolismo es por la citocromo P. Se da 2 veces por día a dosis de 4 a 8 miligramos. Estos son euglicémicos, tienen una eficacia del 70%, pero incrementan el riesgo cardiovascular. Efectos adversos tenemos retención de líquidos, anemia y edema, combinado con insulina o secretagogos, puede agravar la insuficiencia cardíaca congestiva, aumenta de peso de 1 a 3 kilos. Se ha visto que puede haber mayor riesgo de fracturas en mujeres por menor formación de osteoblastos, disminuye los triglicéridos e incrementa HDL y LDL. Está contraindicado en embarazo, insuficiencia cardíaca congestiva o hepatopatía grave. Otro grupo son los inhibidores de glucosidasa. Tenemos la carbosa y el miglitol, son inhibidores competitivos de las glucosidasas alfa intestinales. Disminuyen las oscilaciones de glucosa postprandial al retrasar la absorción de almidones y disacáridos. Miglitol es 6 veces más potente para inhibir la sacarosa, igual que la maltasa, la glucoamilasa y la dextranasa. La consecuencia de la inhibición enzimática es diferir la digestión en las zonas altas de los almidones y de los disacáridos, para evitar obviamente que se absorban como moléculas de glucosa, ¿no? Sus efectos adversos es que producen flatulencia, diarrea y dolor abdominal, contraindicado en pacientes con enteropatía inflamatoria intestinal, ¿no? Su excreción es básicamente renal. Acá lo tenemos, la carbosa, bloquea la absorción proximal de los carbohidratos, ¿sí? Sin acarbosa se absorben pues, en los primeros segmentos del intestino, en cambio con acarbosa se retrasa ya al final, nomás en hilo, ¿no? En hilo recién empieza a absorberse. La pramlintida es un análogo sintético de la amilina, es inyectable, suprime la liberación de glucagón, retrasa el vaciamiento gástrico y produce anorexia. Su absorción es subcutánea, su efecto es 150 minutos y su metabolismo ocurre a nivel renal. La dosis de la pramlintida es de 15 a 60 microgramos hasta 120 microgramos. Produce hipoglicemia, náuseas, vómitos y anorexia. La exenatida también es un análogo del péptido glucanoide GLP-1. Potencia la secreción de insulina, lentifica el vaciamiento gástrico y produce pérdida del apetito. La inyección de la exenatida es subcutánea en el brazo, abdomen y muslo, pico máximo de acción 2 horas y puede durar hasta 10 horas. La dosis es de 5 microgramos 2 veces al día. Dentro de efectos adversos tenemos la pancreatitis hemorrágica necrosante y produce adelgazamiento. La sitagliptina es un inhibidor de la dipeptidasa o DPP4, ¿no? Enzima que degrada la incretina o moléculas similares a la GLP-1. Incrementa niveles de GLP y del GIP. Su biodisponibilidad es 85%, vida media 12 horas, la dosis de 100 miligramos. Efectos adversos producen nasofaringitis, infecciones respiratorias altas y cefaleas. ¿Ok? Y finalmente la otra hormona que se produce en el páncreas, que es el glucagón, ¿no? El glucagón es una hormona diabetogénica, más bien hiperglicemiante, se produce durante el proceso de estrés y
Actúa fundamentalmente en el hígado, músculo esquelético, el tejido adiposo y también miocardio, ¿ya? A diferencia de la insulina, una vez que se une a su receptor, va a activar la AMP cíclico, que tiene que ver fundamentalmente con la activación de una proteína quinasa, que va a degradar el glucógeno e inducir la glucólisis, ¿ya? En el hígado también evita la conversión de ácidos grasos en cuerpos cetónicos, produce lipólisis en los adipocitos que liberan sustrato para la formación de glucosa en el hígado. Por eso es que son hiperglicemiantes. No olvidar que es un segundo mensajero del sistema del AMP cíclico y la proteína quinasa A. Listo, creo que es la última. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí?